Salió a inspeccionar la senda de las cabañas de la ONG donde aún hacía pasantías. Estimó retornar pronto, pero el bullicio de los animales salvajes concitó su atención. Mientras fotografiaba a unos monos saltarines, se fue adentrando en el monte del Parque Nacional Madidi. Entró más de lo debido. Después de 3 horas, no pudo encontrar el camino de retorno. Se dio cuenta que estaba perdido. Apenas llevaba la ropa del cuerpo. No tenía comida ni agua. Cuando asumió que estaba solo y no tenía a quien acudir, lo invadió el temor, que luego se transformó en un terror indescifrable. Antonio Beizaga escuchó sonidos y ruidos de fieras. Al segundo día, se sintió desfallecer. Había encontrado agua sucia y los mosquitos agobiaban su humanidad por las noches. No logró probar comida en 2 días. Oró, pidió una oportunidad más de vida. Instantes después, descubrió agua cristalina y un árbol con semillas dulces que le sirvieron para recobrar energías. Gritó lo más fuerte que pudo. Horas después, escuchó una respuesta con su nombre. El resto está escrito en un libro en el cual decidió plasmar su experiencia de vida y de fe. Decidió titularlo El Canto del Búho. Es ingeniero de recursos naturales y medio ambiente. Las 52 horas extraviado en la selva son una historia de sobrevivencia. Enfrentó a la muerte en el 2003 y ahora quiere hacer un documental en el mismo lugar donde ocurrió todo. Antonio Beizaga comparte su tragedia y su victoria esta noche con nosotros. Bienvenidos. Comienza Aquí en Vivo. Sí, él es un sobreviviente y hoy, Aquí en Vivo, está con nosotros. Buenas noches, Bolivia. Gracias por estar junto a la señal de la Red Bolivisión. Antonio Beizaga, qué placer saludarlo. Nos acompaña desde el estudio en Santa Cruz. Buenas noches. Muy buenas noches. Qué lindo poder tener la oportunidad de expresar lo que he pasado, esta experiencia, ¿no? de vida, más que todo, para que todo el mundo pueda conocer lo que yo sentí en esos 3 días. Esto pasó el 2003. Fueron 3 días y 2 noches de estar en medio de la naturaleza, con la belleza, con lo impactante que es la Amazonía, pero con el peligro latente. ¿Cómo logras sobrevivir, Antonio? Bueno, fue algo que no me lo esperaba. Nadie planifica decir, bueno, me voy a perder. Inicialmente yo estaba en un proyecto de educación ambiental destinado a la ciudad de Rurrenabaque, en sí a la población San Miguel del Bala, donde yo tenía que dar un curso de educación ambiental. El año 2003, lamentablemente, si usted se acuerda y todos los televidentes se acuerdan, hubieron muchos problemas sociales en nuestro país y no pude llegar a tiempo. Entonces llegué tarde a la comunidad el día que tenía que dar el curso de educación ambiental y fue que me dieron el día libre y toda la mañana estuve pensando qué iba a hacer. Más o menos tipo 9 de la mañana es que decidí darme un paseo para ir a conocer cómo habían quedado las cabañas, el lugar que en un futuro iba a ser un albergue para que puedan ir a conocer, ¿no?, los turistas. Bueno, estoy escuchando muy atentamente lo que usted me relata, Antonio, y me imagino que luego de haber pasado estos 3 días, estas 2 noches, fueron muchos sueños, fueron muchas sensaciones, muchas emociones al volver a estar con la familia, al volver a estar en casa. 16 años después, cumple el sueño que había tenido durante todo ese tiempo, plasmar todo lo vivido y toda la historia en un libro, El Canto del Búho. Así es. Inicialmente no estaba en mis sueños el plasmarlo, pero todo se dio por algo que me pasó el año 2018. Lamentablemente el año 2018, en una rutina de análisis médico, me diagnosticaron cáncer. Entonces para mí fue una noticia muy fuerte el recibir a mis 40 años la noticia de que tenía cáncer y de que
no iba a vivir, o que no sé, la verdad, en ese momento, cuando te dan el diagnóstico de que tienes cáncer, se te pasa por la cabeza muchas ideas, muchas cosas, situaciones, se te cae tu mundo, y ahí es donde yo decido tratar de sacar este libro, de sacar este testimonio que tenía guardado. Lo tenía en unas hojas, en borrador, y dije, algún día lo voy a mostrar cuando se dé la situación. Y mire, fue cabalmente esta situación la que me llevó a escribir el libro. Mientras yo hacía mi tratamiento del PET scan, de poder saber qué es lo que tenía exactamente, dónde estaba situado el cáncer, es que terminé de escribir el libro. Y fue una cosa hermosa y maravillosa, puedo decir, porque cuando terminé el libro, fue la semana donde me entregaron los análisis de concluir y ver que el cáncer no se había expandido. Entonces, para mí fue una respuesta de haber nacido nuevamente, que el cáncer estaba paralizado, el cáncer ya no estaba en ese lugar, y había nacido el libro El canto del búho, quien fue mi escape a toda esa realidad. Exacto, una historia llena de muchas vivencias, pero también de mucha esperanza, ¿no?, para compartirlo con la gente. Por eso imaginamos Antonio toma esa decisión. Antonio, permítame, quiero retroceder al 2003. ¿Qué hizo Antonio esos 3 días y 2 noches? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que vivió? ¿Cómo se pierde? ¿Cómo lo encuentran? ¿Qué sentía Antonio durante esas más de 50 horas que estuvo perdido? Bueno, cuando el primer día, la primera mañana, cuando salí del campamento, lo único que se me pasó por la cabeza es que voy a ir a dar un paseo, voy a sacar fotos, lo voy a plasmar y bueno, voy a tratar de ver todo lo que hay alrededor mío. Y esa era la idea. Cuando yo llego a las cabañas, veo lo hermoso que quedaron y empiezo a salir de las cabañas hacia la senda que va hacia el monte. Cuando llego al finalizar el monte, llego al finalizar la senda donde empieza el monte, ahí es donde me distraigo. ¿Por qué? Porque aparecen monos, aparecen parabas, aparecen más animales que llaman mi atención. Y trato de sacar fotos con la cámara digital que tenía, porque en esa época todavía no habían celulares, y no pude sacar todas las fotos. Pero sí saqué una foto de un árbol que me llamó la atención, donde se me pasó por la cabeza y dije, bueno, le saco la foto de este árbol para que no me pierda, y que también está plasmado en el libro. Y ahí es donde empezó mi aventura. Empecé a salirme de la senda. Cuando traté de volver a la hora y media, me doy la vuelta, trato de ver mis huellas y no había ninguna huella mía. Y entro en un miedo y en un terror y digo, ¿y ahora qué hago? No puede ser que esté perdido. Tengo que volver a la senda. Y ahí es donde dije, me pongo en la cabeza que no estaba perdido, que no estaba perdido. Me doy la vuelta, trato de volver al lugar y no había por ninguna parte el famoso árbol que saqué la foto. Y ¿saben qué? La desesperación, lo único que yo tenía era una gorra, una camisa, el reloj y la cámara digital. En todo ese interín de desesperación que empecé a correr, perdí la camisa, perdí la gorra y solo me quedé con la cámara. Y el reloj, obviamente. Y la primera noche fue donde empezó mi prueba, porque nunca en mi vida había pasado una noche en el monte sin nada. Y ahí es donde yo dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Tengo que volver a la comunidad. Y me decía a mí mismo, tengo que volver a la comunidad, tengo que volver a la comunidad. ¿Y sabe qué? Era tan oscuro que no podía ni siquiera ver mis manos, ni mis brazos, ni nada. Y empecé a correr de manera desesperada y de pronto entré a un laberinto
como de plantas con espinas. Y sentía cómo me cortaban los brazos, cómo me cortaba en la cara, cómo me cortaba en las piernas. Y al darme cuenta, vi y sentí que estaba con esas plantas que se llaman uña de gato. Son como unas espinas inmensas, claro, que uno apenas se acerca y te cortan. Al salir de ahí, llegué a una loma y ya eran casi las 11 de la noche de ese primer día. Llego a esa loma y digo, no, tengo que sobrevivir, tengo que salir de acá y no puede ser que esté acá. Y tenía tanta sed que ya había pasado todo el día sin tomar nada de agua, y lo primero que hace un ser humano en la desesperación es tomar el orín. Así que tomé mi orín, tomé con desesperación y dije, mañana voy a salir de acá. Esa primera noche empezó el miedo, empezó la frustración, empezó el terror, porque nunca había escuchado los sonidos que habían en el monte. Y ¿sabe qué? Yo dije, tengo que salir de aquí, tengo que salir. Y estaba en mi mente todas esas palabras. Llegó las 4 de la mañana de ese primer día y empezó el frío. Empezó el frío del amanecer. Y yo decía, ya va a ser de día y voy a llegar a la comunidad. Y estaba todavía en mi cabeza que iba a dar el curso de educación ambiental a las 8 de la mañana. Todavía no estaba concientizándome de decir, voy a quedarme aquí. Claro. ¿Y qué hice? Me levanté ese segundo día y empecé a caminar y a ver el lugar más alto. Y llegué a la loma más alta de todas las lomas que había. Perdón que le corte, por favor. Al llegar a la loma de... Antonio, ¿usted dígame, tenía idea de temas de supervivencia? ¿Sabía qué hacer? ¿Sabía cómo hacer? A ver, lo primero que me relata usted es lo del orín. Después que buscó lugares o sitios altos, claro, para poder ubicarse de alguna manera. ¿Usted conocía parte de estos detalles de supervivencia? 3 años antes yo había pasado lo que hice mi servicio militar. Entonces tuve un poco de ideas de lo que era sobrevivencia. Lo que sí uno no puede no aprender en la vida es lo que te enseñan en un cuartel, que lo que es vivir en otro lugar y estar perdido, no es lo mismo. Entonces uno no puede decir, bueno, voy a cumplir a cabalidad lo que aprendí, ¿no?, en el monte. Entonces traté de poner en práctica todo lo que me habían enseñado. Y un poco también de ingeniería ambiental y un poco de lo que aprendes en televisión, ¿no? Antonio, he escuchado atentamente todo lo que le has contado a Luciana y me pongo a pensar, la vida, Dios, no sé si crees en Dios, te ha quitado esos 3 días, no diré quitado, ha tomado de tu atención esos 3 días, esos 3 noches y 2 días, ¿cómo era? 2 noches y 3 días, ¿verdad? Correcto. Para que tú estés allá, perdido, solo con tus pensamientos, con el sonido del lugar donde te encontrabas, en la selva. ¿Has pensado alguna vez por qué tú fuiste el escogido para semejante experiencia? Sí, la verdad le digo que sí, estimada Miriam. Yo cuando estuve ya el tercer día, es la segunda noche, ahí al tercer día, ahí es donde yo me quebranté, donde verdaderamente como ser humano uno se hace preguntas y dice, ¿por qué Dios tú me estás probando de esta manera? Yo hasta ese día tenía un corazón soberbio, orgulloso. Había salido de mi casa no de una forma buena, tenía un trabajo, tenía una profesión, ganaba lo que quería, estaba ya independiente, ya con 24 o 25 años. Entonces prácticamente lo tenía todo. Pero en ese lugar, ahí entendí que mi vida no era nada, que mi carrera no era nada, que como hijo
había decepcionado un poco, y como hermano mayor también había decepcionado. Y ¿saben qué? Lo único que pude hacer ese tercer día es llorar y pedir a Dios una oportunidad más de vivir. Ahí es donde realmente al verme con la muerte cara a cara, le dije: Señor, si tú tienes un propósito para mí, necesito que me des agua y comida, porque ya estaba débil, ya estaba cansado, ya había caído, me había tropezado, estaba en lo más bajo. Yo me sentí el hombre más solitario que puede haber en la tierra. Y yo no le deseo a nadie lo que yo pasé, porque esas 2 noches, esos 3 días solo, sentí que mi vida no valía nada, que como ser humano había tocado fondo. Y ahí es donde verdaderamente vi la presencia de Dios y pude constatar que Dios tenía un propósito conmigo, que no era mi hora. Porque yo deseaba, anhelaba un día tener una familia, anhelaba tener hijos, anhelaba tener lo que no había tenido hasta ese momento. Y ese tercer día, al amanecer, quiero que se imaginen echados sobre el monte, esperando que sea de día, llorando como un niño, donde las lágrimas me brotaban, y le decía: Señor, dame una oportunidad más de vivir, porque yo quiero salir de aquí. Yo te prometo que voy a cambiar, voy a salir de este lugar y ya no voy a ser el hombre más orgulloso, el hombre más soberbio. Inclusive voy a pedir perdón a todas las personas que tal vez hice daño. Inclusive estaba tan mal en esa época con mi hermana, y nunca olvido eso. Una semana antes de estar perdido, yo me había peleado con ella, inclusive hasta los golpes, y le había dicho una maldición. Y le dije: no quisiera estar en esta familia, no quisiera que yo había nacido, no quisiera que tú hayas nacido. Y fue algo que marcó mi vida. Y ahí, llorando en el monte, dije: quisiera estar con mi familia. Quisiera estar con mi hermana y abrazarla. Quisiera estar con mi madre y que me abrace. Y fue fuerte para mí. Y nunca pensé que iba a salir de ese lugar. Pero Dios me dio una segunda oportunidad. Y no solamente el 2018 ni el 2023, sino ahora. Y Antonio, ¿cómo ha cambiado su vida entonces? ¿Cómo es el Antonio de ahora, luego de lo vivido, luego de lo pasado? Mi vida ha cambiado 90 grados, totalmente 90, 180 grados. Ahora soy una persona que trata de exponer lo que he vivido, no solamente el 2003, el haber sobrevivido 3 días al monte, sino también el 2018. Mi segunda prueba, el haber superado el cáncer. Y son 2 experiencias tan grandes que hoy puedo decir que soy un hombre diferente. Y que puedo decir a todas las personas que me conocen y que quieren ver mi experiencia, qué es lo que he sentido, yo les digo: existe Dios. El haber sobrevivido al monte y el haber sobrevivido al cáncer me demuestran que Dios tiene un plan no solo conmigo, sino con cualquier persona que me pueda ver a través de la televisión, o que pueda conocerme en una feria del libro, o que pueda conocerme en una radio, o donde Dios me ponga a las personas. Yo les cuento mi historia y espero que puedan ser diferentes y acudir a Él y saber que para Él nada es imposible. Ni un monte, ni un cáncer. La verdad, después de lo que tú cuentas, uno dice: no es casualidad, ¿no es cierto? Ha sido realmente escogido. Y también es cierto, ¿no? O te trae con amor o te trae con dolor. Y esa es la verdad, te tocó a ti con dolor, pero has aprendido.
y te has levantado y mira, estás recibiendo mucha bendición. ¿Sigues ejerciendo tu profesión de ingeniero ambientalista? Bueno, después de que pasé toda esta experiencia, volví a la ciudad 2 días después de dar mi curso, mi capacitación, y dije, quiero olvidarme de todo. Así que decidí hacer maletas, mochila, y me vine a la ciudad de Santa Cruz el 2004, 2003, y a partir de ahí cambió mi vida. Estuve ejerciendo 1 año más en una universidad, en la Universidad Ecológica, haciendo unas consultorías, pero después de ello ya me dediqué a hacer otras cosas, ¿no? Trabajando en un medio de telecomunicaciones, ¿no? Que actualmente estoy ya cumpliendo 20 años, ¿no? En esa empresa. Antonio, gracias. Gracias por haber compartido con nosotros este espacio, este momento, estas sus palabras que de seguro significan mucho para no solamente nosotras, sino para la gente que nos está viendo y escuchando. Una historia de vida, esperanza, mucha fe, fuerza y un cambio que es lo que muchas personas en estos momentos necesitan. Gracias, Antonio, por habernos acompañado hoy. Muchas gracias, agradecerles a ustedes por la oportunidad y decirles que nada es casualidad en la vida. Si uno pasa una prueba, hay que saberla superar de forma valiente y teniendo fe en ese ser supremo que es Dios. Y yo lo puedo contar y lo puedo decir que nada es imposible para Dios, y Dios siempre está con nosotros. Y mandarles un mensaje también a todos los bolivianos, bolivianas que nos ven a nivel nacional, que no pierdan la fe. Dios siempre tiene un propósito con nuestras vidas, con nuestras pruebas, y uno se levanta de las cenizas, se levanta y lo utiliza a Dios donde quiere y como quiere y como lo hace. Que Dios los bendiga, muchas gracias por esta oportunidad. Es para mí grato el poder verlas, el poder imaginarme que iba a estar nuevamente en televisión con Miriam, con ustedes y con todos los que me conocen a nivel nacional. Que Dios los bendiga mucho. Un abrazo grande, Antonio, un abrazo grande. Qué experiencia y qué lindas palabras las que nos has dado esta noche. Bien, muchísimas gracias, Antonio. Bueno.